Hola, soy Isabela Montero Torres. En este video abarcaré lecturas que corresponden a la sesión número 13 denominada Jesucristo, Misterios de la Vida de Cristo. El primer texto que se presenta es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula Los Misterios de la Vida de Cristo. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea es, la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan importante que Dios lo preparó durante siglos. La segunda idea es, la victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. La tercera idea, todos los hombres están llamados a entrar en el reino. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. Un resumen del texto analizado es el siguiente. El texto comienza hablando sobre la venida del Hijo de Dios a la tierra, siendo considerado este acontecimiento como uno muy importante, tanto así que Dios lo preparó durante siglos mediante, por ejemplo, ritos, sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza. En el siguiente apartado se hace referencia al misterio de Navidad, dando a conocer primeramente el nacimiento de Jesús, el cual fue muy humilde, pues ocurrió en el establo de una familia pobre. Sin embargo, se afirma que en esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. En este apartado se menciona además que el misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Más adelante se habla sobre los misterios de la infancia de Jesús, afirmando que la circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento es una clara señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y también de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Otro misterio mencionado es la Epifanía, la cual implica la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Por ello, junto con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos que venían de Oriente. Estos magos son importantes, pues por medio de estos representantes de religiones paganas de pueblos vecinos del Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. Otro misterio es la presentación de Jesús en el templo. Significativo, pues, lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. En este punto se destaca que Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. Finalmente, otro misterio es la huida a Egipto y la matanza de los inocentes, lo cual manifiesta la oposición de las tinieblas a la luz y que durante toda la vida de Cristo su persecución será inevitable. En el siguiente apartado se habla sobre los misterios de la vida oculta de Jesús, aclarando que Jesús comparte durante la mayor parte de su vida la condición de la gran mayoría de los hombres, es decir, una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. Otro punto importante a resaltar son los misterios de la vida pública de Jesús, pues en este punto se habla sobre el bautismo de Jesús, afirmando que el comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. El bautismo de Jesús es la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. En el texto también se habla sobre las tentaciones de Jesús, las cuales hacen referencia a lo que los evangelios hablan respecto a un tiempo de soledad que Jesús tuvo en el desierto inmediatamente después de su bautismo por Juan. Fue en este momento que Satanás lo tienta 3 veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios, a lo cual por supuesto Jesús logró negarse, venciendo al diablo. Esta victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. Más adelante, en el texto se habla sobre el anuncio del reino de Dios, aclarando por ello que todos los hombres están llamados a entrar al reino y que para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. Además, destaca que es esencial para entrar en el reino hacerse discípulo de Cristo, para realmente conocer los misterios del reino de los cielos. Finalmente, se hace referencia a los signos del reino de Dios, señalando que Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino de Dios está presente en él. Cabe resaltar que la venida del reino de Dios implica la inevitable derrota del reino de Satanás, lo cual hace referencia a la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. El segundo texto es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula Los misterios de la vida de Cristo. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea es, Pedro es quien ocupa el primer lugar entre los 12 apóstoles, pues Jesús le confía una misión única que es el edificar la iglesia de Dios. La segunda idea es, la transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo. La tercera idea es, la entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Un resumen del texto analizado es el siguiente. Se comienza hablando sobre cómo desde el comienzo de la vida pública de Jesús, eligió a 12 hombres para que estuvieran con él y participaran así en su misión. A estos hombres les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a todo aquello que lo necesitara. Es por su importancia que permanecen para siempre asociados en el reino de Cristo, pues por medio de ellos dirige su iglesia. Posteriormente se aclara que en el colegio de los 12, Simón Pedro es quien ocupa el primer lugar, y este se debe a que Jesús le confió una misión única que es el edificar la iglesia de Dios.
Con respecto al anterior, Jesús asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Es así entonces que Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia, ya que su misión es la de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Por lo anteriormente dicho, se entiende el por qué Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos, pues es claro que le confió una autoridad específica. Este poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es precisamente la iglesia. Se aclara también que Jesús confió la autoridad a la iglesia del poder atar y desatar, es decir, la autoridad para absorber los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares por el ministerio de los apóstoles y de manera particular, como observamos, por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. En el siguiente apartado del texto se habla sobre una visión anticipada del reino, es decir, la transfiguración. Se destaca por ello el misterioso episodio de la transfiguración de Jesús, el cual ocurrió sobre una montaña ante 3 testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. Es aquí cuando Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida que estaba para cumplirse en Jerusalén. Más adelante ocurrió un hermoso suceso. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: "Este es mi hijo, mi elegido". Más adelante en el texto se señala que la transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, es decir, nuestra propia resurrección. Por ello, desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. Esto permite entender que la transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual permitirá transfigurar este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Posteriormente, en el siguiente apartado se habla sobre la subida de Jesús a Jerusalén, señalando que cuando Jesús va a Jerusalén, él ya ahí estaba dispuesto a morir. Finalmente, se habla sobre la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, afirmando que para que Jesús fuera acogido por Jerusalén como su Mesías, jamás consideró la idea de que fuera hecho rey. Cuando llega, es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. La entrada de Jesús en Jerusalén es de suma relevancia, pues manifiesta la venida del reino que el rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Muchas gracias por su atención y hasta luego.